todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, Raúl, que nos acompañan el día de hoy, al intérprete de lengua de señas y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares de Cuba y el exterior también. Bueno, con su permiso y teniendo en cuenta el distanciamiento, me quito el nasobuco para poder brindar mejor la información. En el día tenemos ingresados 838 pacientes en nuestro país, 14 en vigilancia, sospechosos 412, confirmados 412 también, una cifra elevada de casos confirmados, activos, y en la atención primaria de salud se vigilan 11.064 personas por nuestros especialistas, por nuestros profesionales. En el día de ayer ya sobrepasamos las 4.000 muestras procesadas en un solo día. Se estudiaron 4.262 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí con 1.711, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 798, el de La Habana 470, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 443, el del Hospital Hermanos Amejeira 427, el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba 278 y el de los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 136. Como resultado del análisis de estas 4.262 muestras, pues se diagnosticaron 65 personas con la COVID-19 en nuestro país. Esto hace que ya se hayan procesado en Cuba 297.331 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y 2.953, o sea, el 0,99%, han sido casos diagnosticados en Cuba. Ayer, como es natural, se procesaron muestras de todas las provincias, las de mayor complejidad, como es La Habana, se procesaron 2.552 muestras, Artemisa 1.095, Santiago de Cuba 125, Mayabeque 84, Villa Clara 76, y así se mantuvo la vigilancia en todo el territorio, en todas las provincias y en las de mayor complejidad epidemiológica, como es natural, con un mayor número de muestras realizadas. Los 65 casos diagnosticados ayer son 64 cubanos y un extranjero. Del total de los cubanos, estamos hablando de los 64 cubanos, 37 fueron contactos de casos confirmados y ya se acumulan 2.461 casos confirmados que han sido contactos de uno ya previamente diagnosticado, estamos hablando del 84,6%. En el día de ayer, 20 tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país y se acumulan 300 con fuente de infección en el extranjero. Estamos hablando del 10,4% de todos los casos diagnosticados. En 7 de los 65 confirmados ayer, todavía no se ha podido precisar la fuente de infección, independientemente de que se profundiza en la historia epidemiológica de cada uno, y se acumulan 146 personas de las diagnosticadas en Cuba que no hemos logrado determinar la fuente de infección donde se produjo. El extranjero que se diagnosticó en el día de ayer
tiene como fuente de infección ser contacto de un caso confirmado previamente. De los 65 casos confirmados, 38 del sexo masculino, y ya este grupo representa el 50,5% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues son del sexo masculino. El 49,5% al diagnosticarse ayer 23 son del sexo femenino, y como ustedes ven es un comportamiento similar por sexo. 51 de los 65 casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos y ya se acumulan 1.689 casos diagnosticados en Cuba, el 57,2% de todos los confirmados en Cuba hasta la fecha que han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Cuando analizamos el comportamiento en los últimos 15 días, pues es similar el porciento, un 57,6%. Los 65 casos pertenecen al grupo de 41 a 59 años de edad, el mayor número 28, de 20 a 47, 27, más de 68 y menores de 20 años, 2. Como ustedes ven, los números mayores y los porcientos mayores de casos diagnosticados en el día de ayer, que además es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, pues están en edades jóvenes. Estamos hablando de 20 a 40, 27, menores de 20 a 2, ya estamos hablando de 29, y si le agregamos los 28 de 41 a 59, pues vemos que es un universo grande de personas infectadas en estos grupos de edad, lo cual traduce muchas veces el comportamiento de algunas de estas personas. Con estos dos casos menores de 20 años que se diagnostican ayer, pues ya suman 325 casos confirmados en edades pediátricas, de los cuales el 90,5%, ya 294, se encuentran de alta en estos momentos, al tener una evolución clínica favorable. Los 65 casos diagnosticados ayer, 45 son autóctonos, 20 con fuente en el exterior. De los casos autóctonos, los 45, 15 pertenecen a la provincia de Artemisa. Y en la provincia de Artemisa, pues se diagnostican casos del Mariel, de San Cristóbal, de Caimito, de Bauta, de Bahía Honda y de Candelaria. En el caso de La Habana, los 24 casos diagnosticados en el día de ayer, pues pertenecen a los municipios de Playa, de Plaza, de Habana del Este, de La Lisa, de Marianao, de 10 de octubre, de Arroyo Naranjo y Boyeros, de Centro Habana, de Guanabacoa y de Habana Vieja. Como ven ustedes, con una importante dispersión de los casos en La Habana, y en Artemisa también está cogiendo una magnitud. En Villa Clara se diagnostican 5 casos, los 5 en el municipio de Camajuaní, en relación con el evento que se viene trabajando en este municipio. Y en el caso de Las Tunas se diagnostica un caso, es un niño, contacto de un caso confirmado previamente. Los 20 casos importados, diagnosticados en el día de ayer, son prácticamente de todos los territorios. La Habana, Artemisa, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Mayabeque, Matanza, Santi Espíritu, Camagüey, Holguín y Guantánamo. Ahora, hacemos la salvedad o la aclaración de que todos estos casos no se encontraban en su territorio, no representa transmisión en su territorio, ya que llegaron del exterior y, como ya también nuestra población conoce, del aeropuerto fueron a un centro de aislamiento, y en ese centro de aislamiento
según el protocolo que está establecido, se hizo el estudio y salieron confirmados a la COVID-19. Con este comportamiento, pues, las tasas se mantiene la de la provincia de Artemisa, la tasa más elevada, con un 25,25 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de tasa de casos confirmados a la COVID-19 por 100.000 habitantes. En el caso de Artemisa, ya lo dije, en el caso de La Habana le sigue Artemisa con 9,41 por 100.000 habitantes y son tasas, en el caso de Artemisa, superior a la del día de ayer. Villa Clara, con una tasa de 1,8, pues también incrementa en comparación con el día de ayer. Este es el comportamiento. Ahí aparece Las Tunas con el caso que se confirmó, la tasa de 0,9, y en el caso de Pinar del Río, el caso que habíamos tenido anteriormente, pues 0,17. De esta forma, Cuba incrementa su tasa a un 3,10%, un 3,1%, no, 3,1 por 100.000 habitantes, que es la tasa de Cuba en el día de ayer. Con este comportamiento, pues, de los 2.953 pacientes diagnosticados en Cuba con la COVID-19, se mantienen ingresados, confirmados, activos, como dijimos al inicio de la conferencia, 412, es el 13,9% de los casos confirmados, 405, el 98,3%, con una evolución clínica estable. No se produjo ningún fallecimiento por esta enfermedad en los últimos 5 días en nuestro país, no se ha producido, y se mantienen las 88 personas que fallecieron como consecuencia de la misma. Esto hace que la letalidad en Cuba sea de 2,98, que en comparación con la letalidad de las Américas, que es de 3,68, y la del mundo, que es de 3,72, pues, por ciento estamos hablando, pues Cuba se mantenga en la posición 21 en las Américas y 113 en el mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 9 altas, 5 de la provincia de Artemisa, 4 de la provincia de La Habana, y con estas 9 altas pues ya se acumulan 2.451 pacientes, el 83,1% de todos los diagnosticados en nuestro país que están recuperados, se encuentran de alta en estos momentos. Se mantienen las 7 personas, los 7 pacientes que están reportados de grave. Es una gravedad que se mantiene grave, estable, pero grave. Y de estos 7 pacientes, bueno, todos son de La Habana y se encuentran en el Hospital Salvador Allende de nuestra capital. Este es el comportamiento de la pandemia, de la COVID-19 en nuestro país hasta el día de ayer. Como ustedes ven, con un número elevado de casos. No llegamos al pico que tuvimos en el mes de abril-mayo, que llegamos a tener 74 casos en un solo día, pero indiscutiblemente es una de las cifras más altas que hemos tenido en las últimas semanas como tal, lo cual traduce el gran riesgo, porque tiene una dispersión y se concentran hasta ahora en La Habana y en Artemisa. Hasta ahora estamos seguros que con las medidas adoptadas no se van a extender. Hay un evento en Villa Clara que se viene trabajando intensamente, igual que en Artemisa, igual que en La Habana, y estamos seguros que eso va a permitir que se controle. De todas formas, yo lo refuerzo con el objetivo de que estemos claros que hay un número de personas infectadas en nuestro país, en estos lugares
más que en otros, pero que con el porciento de asintomáticos que estamos teniendo, que además es característico de esta enfermedad, asintomáticos que transmiten la enfermedad, el riesgo es muy elevado. Por eso, exponerse a andar sin necesidad en las calles, mucho más en lugares donde hay concentración de personas. Hacerlo además sin el nasobuco, sin el correcto distanciamiento social, sin la desinfección de las manos una vez que salimos de esos lugares, entraña un gran riesgo para cada persona de adquirir la COVID-19. Y que, como vamos a ver ahora en el comportamiento del mundo, es una enfermedad que mata, como he dicho varias veces, y que mata en una alta proporción, con una alta letalidad. El mundo se mantiene con los 185 países que han diagnosticado COVID-19, pero ya la cifra, al diagnosticarse ayer 280.340 personas con la enfermedad, pues ya la cifra se incrementa a 19.357.085 casos confirmados en el mundo. Fallecieron ayer, fíjense que estamos hablando estos últimos días de más de 5.000, más de 6.000 fallecidos. Ayer fueron 6.556 para un acumulado de 721.174 fallecidos, lo cual da una letalidad de un 3,72%. De cada 100 personas que se enferman, prácticamente 4 fallecen como consecuencia de esta enfermedad. Dese cuenta de que no es un catarro común, que tiene un grupo de complicaciones. La región de las Américas, que ya representa el 54,07% del total de casos reportados en el mundo, pues ya con los 154.533 que se confirmaron ayer, pues ya de los 19 millones que hay en el mundo diagnosticados, 10.468.123 casos pertenecen a la región de las Américas o se encuentran confirmados en la región de las Américas. Fallecieron ayer 4.100, de los 6.556 del mundo, 4.122 fallecieron en nuestra región, lo cual da un acumulado de 386.124 fallecidos y una letalidad de 3,68. Se mantienen a la cabeza de los países más afectados, pues Estados Unidos, que ya alcanza la cifra prácticamente de 5 millones de casos confirmados. Estamos hablando de 4.941.796 y con las 1.252 personas que fallecieron ayer en los Estados Unidos, pues ya la cifra se acumula a 161.356. Brasil, que prácticamente ya está en 3 millones, estamos hablando de 2.962.442 y nuevamente fallecen más de 1.000 personas, 1.079 personas en el día de ayer. Este es el comportamiento de Cuba, este es el comportamiento de la COVID en el mundo. Toda nuestra población ha estado al tanto por las informaciones del gobernador de La Habana, del primer ministro, el presidente, de las medidas que se aplican en La Habana a partir ya prácticamente del día de hoy y mañana también, medidas de restricción, medidas que van en correspondencia con la fase, con la etapa en que pasó la provincia en estos momentos y que indiscutiblemente nos permitirán, con un nuevo sacrificio de nuestro país,
con un nuevo esfuerzo de del Estado, del partido, del gobierno cubano, de todos los organismos, del personal de salud, del personal de apoyo que trabaja en el control de esta pandemia, pues con ese esfuerzo nuevamente, pues lograr llevar a nuestro país al comportamiento que tenía la pandemia, que realmente era un ejemplo, o es un ejemplo de lo que se puede lograr, pero que lamentablemente, y como también se ha dicho, por la violación, por las negligencias de algunos pocos, nos ha llevado a esta situación. No sé, Héctor, si nos quede algo, si no queda nada, bueno, pues agradecer a todo el equipo que permite esta transmisión, que se multiplique, que también a través de la radio, y a nuestra población, a todas las personas que siguen la información día a día. Muchas gracias. Así terminamos, doctor, el agradecimiento también para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.